Bienvenidos a la clase 3 de Hermenéutica Bíblica. Continuamos con el estudio de esta materia. Las clases anteriores habíamos visto las diferentes barreras que debemos sortear como intérpretes eficaces y fidedignos de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuáles eran esas barreras? La barrera de las traducciones, la barrera idiomática, la barrera cultural y la barrera de nuestros prejuicios. Una barrera que tenemos que aprender a pasar, a sortear cada vez que empezamos a estudiar la palabra de Dios, a escudriñarla, como así nos indica el Señor en su palabra. Tenemos que permitir que la Biblia hable por sí misma, que la Biblia nos hable por sí misma sin querer forzarla, sin querer permitir que la Biblia nos hable de acuerdo a nuestros prejuicios, a nuestras ideas personales, a nuestras valoraciones, intereses personales. Vamos a continuar con el tema de hoy. Dijimos en la clase anterior que no todo texto en la Biblia necesita una interpretación especial. Hay muchas palabras que están claras en la Biblia, pero hay otras, pasajes bíblicos, palabras, parábolas, por ejemplo, que necesitan una interpretación porque son difíciles de entender por estas barreras que hablamos recién y demandan de una correcta interpretación, y ahí entramos nosotros. Ahí entra nuestra labor, la labor nuestra de interpretar correctamente la palabra de Dios. En ese momento, nuestra labor de hermeneutas se pone en acción. Esta labor es un oficio que se debe aprender. Ser un hermeneuta, ser un intérprete de la Biblia, es un camino que te puede tomar toda la vida. Te puede llevar mucho tiempo ser un correcto hermeneuta, intérprete de la Biblia. Por eso requiere de nosotros estudio, requiere de nosotros dedicación, esmero, trabajo, requiere de nosotros poder aprender este oficio, el oficio de ser hermeneuta. Es como cualquier otro oficio, como el oficio de un carpintero, por ejemplo, el oficio de un plomero, de un albañil. Hay herramientas especiales que debemos saber utilizar si queremos resolver esas dificultades que nos presentan los textos bíblicos. Ahora mismo vamos a ver una placa que nos habla de esto, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a usar diferentes herramientas a la hora de abordar el texto bíblico. Cuando el maestro carpintero comienza a construir una casa o un mueble, por ejemplo, o hacer alguna reparación, primero considera los problemas que el proyecto presenta. Bueno, ¿cuál es el problema con el cual me voy a enfrentar? Hay un caño roto, hay un mueble que está quebrada la madera, que hay que arreglarla. Hay un análisis previo a la hora de abordar el proyecto. Luego de considerar cuál es el problema, escoge las herramientas que cree que le han de ayudar mejor. Un martillo, una sierra, un clavo, un pegamento. Cada uno va a elegir la herramienta que más o que más necesite para el problema que tiene que abordar. Y esto es exactamente lo que hace el intérprete bíblico. Considera primero el problema o los problemas presentados en el texto y luego escoge las reglas o herramientas que le parecen más indicadas para resolver esos problemas. Ahora, ¿cuáles son esas herramientas que debemos saber cómo y cuándo utilizar? Lo estamos viendo en la placa. El contexto, el análisis del contexto, lo hicimos en clases anteriores, ¿recuerdan? Con Filipenses 4:13, cuando analizamos el contexto. Después, el análisis de las palabras, el significado de sus palabras, la comparación de las versiones. Esas son todas herramientas que podemos utilizar para abordar los textos difíciles de interpretar. También los pasajes paralelos. Hay muchos pasajes que no entendemos en una parte de la Biblia, pero si buscamos los pasajes paralelos en otras partes, en otros libros, eso nos arroja luz. También el estudio de las figuras literarias, sobre todo
en los libros poéticos o en episodios de la Biblia donde se utiliza un lenguaje figurado, que hay que aprender a discernir cuando se está hablando literalmente, cuando la Biblia nos está hablando literalmente y cuando nos está hablando a través de figuras literarias, es decir, a través de un sistema figurado, de un lenguaje figurado. También el estudio de los modismos, las costumbres bíblicas, nosotros también lo vimos cuando analizamos aquel pasaje de Isaías. Es importante conocer los usos y las costumbres bíblicas en el cual está inserto el versículo, pero también conocer, y aquí no está esa herramienta, pero se las digo, conocer el propósito de cada libro, el contexto de cada libro, por qué el escritor les escribe, por ejemplo, Pablo, por qué le escribe a los corintios, qué pasa con los corintios, cuál es el problema de los corintios, y al entender ese trasfondo, vamos a entender por qué Pablo dice lo que dice. Bueno, estas son algunas reglas, algunas herramientas básicas que como hermeneutas tenemos que aprender a utilizar. Así como un carpintero tiene que aprender a utilizar el martillo, el serrucho, tiene que aprender a usar el pegamento, a utilizar cada herramienta, por ejemplo, las herramientas que ahí tienen. Nosotros también como hermeneutas, al ser un oficio, tenemos que aprender correctamente a utilizar, saber cuándo utilizar y cómo utilizar cada una de esas herramientas importantes. Y en esta materia vamos a abordar cada una de esas cada una de esas herramientas y esas reglas. Vamos a estudiar, quizá algunas de manera superficial, pero queden ustedes en sus casas de seguir profundizando, de seguir buscando, de seguir indagando. Resumiendo un poco lo que venimos diciendo hasta este momento, además de conocer nuestro objeto de estudio, que es la Biblia, de dar cuenta de las barreras con las cuales debemos enfrentarnos, desarrollando una correcta exégesis del texto bíblico, sabiendo utilizar las herramientas adecuadas en el tiempo y en el momento adecuado, existen otras cosas que debemos tener en cuenta a la hora de convertirnos en excelentes intérpretes o hermeneutas de la palabra de Dios. Y estas dos cosas son importantes. No menos importantes que las demás, pero son importantes. Lo primero, la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo. Esto nos ayuda a tener el espíritu correcto a la hora de interpretar la Biblia. El Espíritu Santo nos tiene que guiar, nos tiene que ayudar. Cada vez que estudiemos la palabra, pidamos la luz del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos traiga luz sobre los textos, que nos ayude a elegir las herramientas adecuadas, que nos guíe al significado adecuado de cada palabra, porque más que nada se trata del mensaje de Dios. Dios es el comunicador. ¿Recuerdan los elementos de la comunicación? Bueno, les di en la primera clase. Bueno, Dios, está bien, yo puse que el emisor eran los escritores inspirados, pero inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno pide ayuda al Espíritu Santo, le está pidiendo ayuda al autor original de las Escrituras. ¿Y quién más que el autor para ayudarnos a comprender correctamente lo que fue escrito en la palabra de Dios? Entonces es importante que antes de estudiar la Biblia siempre busquemos la guía de su autor, el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué es lo que querés enseñarme? Espíritu Santo, ¿qué es lo que vos querés decirme? No quiero interpretar la Biblia de acuerdo a mis prejuicios, a mis ideas, mis pensamientos, a mi religión. Quiero interpretar la palabra de Dios de acuerdo a lo que vos querés decirme en esta palabra. Que la Biblia hable por sí sola, que el Espíritu Santo hable a través de la palabra de Dios. Lo segundo, y no menos importante, el método correcto. Hay un método correcto para estudiar la palabra de Dios. Hay muchos métodos que se utilizaron a lo largo de la historia por teólogos
y estudiantes, ustedes los tienen en el manual. Cada uno de esos métodos están allí para que ustedes los lean, los estudien, porque son métodos incorrectos, como el método racionalista propuesto por René Descartes, o también el método alegórico místico, donde, claro, es todo lo contrario al racionalista. El racionalista dice, bueno, en la Biblia todo lo que no se pueda pensar con la razón, todo lo que no se pueda demostrar a través de la ciencia, de la razón, es una fábula, es un invento. Todo el aspecto milagroso de la palabra de Dios debe ser interpretado como un lenguaje figurado, como parte de una fábula, de una parábola. Le quita todo este método, le quita todo a la palabra de Dios, todo aquello que es milagroso, sobrenatural, que nosotros sabemos que es real. El otro método, el método alegórico místico, se va al otro extremo del método racionalista. Es decir, en la Biblia todo es alegórico, todo es una fábula, todo es algo sobrenatural, todo es aún lo literal. También, en realidad lo literal es figurativo. Y eso está mal. Debe haber un equilibrio. Después tenemos el método dogmático, utilizado por mucho tiempo por la Iglesia Católica, donde se hacen dogmas sobre la palabra de Dios. Dogmas, obviamente, son interpretaciones vistas a través de los lentes de los prejuicios de la Iglesia Católica, de los papas de aquella época. Debemos aprender a poder saber interpretar correctamente la palabra de Dios. Por ejemplo, el primer papa, Pío X, ¿qué hizo? Cerró con candado las escrituras. Cerró con candado las escrituras para que nadie pudiera leerlas e interpretarlas. Y dijo, la interpretación de la Biblia es la que tienen los papas. Y esa interpretación era sumamente distorsionada. Y el método correcto. Entonces, ¿cuál es el método correcto? El método que nosotros tenemos que utilizar. Se trata del método gramático histórico. Bueno, aquí vemos que hay dos palabras importantes que forman un todo. La parte de la gramática, quizá la parte más resistida. Si ustedes quizá no fueron muy adeptos a la materia en la secundaria de lengua y literatura, donde no les gustaba analizar las reglas gramaticales, de acentuación, de puntuación. Recuerdan cuando hacían esos análisis de oraciones, sujeto y predicado. Si a ustedes no les gusta mucho esto, quizá esta parte les resulte un poco complicada, pero tranquilos que estamos acá para ayudar, para enseñar, para aprender juntos. Y después la otra parte, la parte histórica. Hay algunos que no les gusta la historia, les gustaba la gramática, pero no les gustaba la historia. A los que no les gustaban las dos, prácticamente quizá va a demandar un esfuerzo doble. Pero fíjense, estas dos palabras, gramático y histórico, este método no solo es el método más antiguo, sino es el método utilizado por grandes hombres de Dios como Calvino, como Lutero y otros eruditos de la palabra de Dios, la mayoría protestantes. Este método es el correcto porque se encarga de analizar las palabras en su original, de buscar el significado original de cada palabra, prestando atención al sentido de la palabra, el sentido original. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Pero también analizando las oraciones, analizando el significado detrás de cada versículo bíblico y también la parte histórica. Es un método que analiza la parte histórica pero como literal, no figurada o alegórica como otros métodos. Pero también sabe discernir cuando se trata de un texto que debe ser interpretado alegóricamente. Por ejemplo, todos los libros poéticos en los cuales se encuentran los salmos, cantar de los cantares, proverbios, Eclesiastés. Cuando se trata de poesía, la poesía está cargada de metáforas. Este es un recurso literario. Comparaciones, metáforas, un lenguaje figurado que salta a la vista. Entonces es muy peligroso tomar un texto en Salmos de forma literal. Cada texto
que encontramos, por ejemplo, en Salmos, en Cantar de los Cántares, tiene un fuerte matiz figurativo, un fuerte matiz metafórico. La metáfora es ese recurso literario que nos quiere dar un mensaje, pero diciéndonos otra cosa. Generalmente esa cosa es una invención, pero el mensaje que nos quiere dar, el cual lo encontramos entre líneas, es la verdad, es el mensaje verdadero. Ya vamos a estudiar estos recursos literarios, pero es muy peligroso hacer doctrina de versículos bíblicos que en realidad no deben ser tomados literalmente, sino como una figura. Y ya lo vamos a ver más adelante. Pero este método es el que vamos a utilizar nosotros de ahora en más, que es el método gramático histórico. Y para terminar la clase de hoy, quiero darles un ejemplo de cómo vamos a aplicar este método, cómo puede ser aplicado este método gramático histórico en un versículo bíblico o en una palabra, en una frase, en una parábola. Y en este caso vamos a analizar, como están viendo en la placa, la palabra iglesia. La palabra iglesia tan mal utilizada en tanto tiempo, ¿no? Pensamos que la iglesia es un edificio, cuando decimos vamos a la iglesia. Y cuando uno se imagina esa palabra, vamos a la iglesia, piensa que está yendo a un edificio construido con materiales. Pero cuando estudiamos en realidad la palabra iglesia, y creo que en contextos, por ahí cuando no podemos asistir a la iglesia, entendemos que no podemos asistir al templo, o a la edificación donde nos juntamos los cristianos, los creyentes, en contextos especiales de aislamiento, comprendemos que la iglesia es una asamblea. La iglesia es aquella asamblea compuesta por todos los cristianos en todo el globo terráqueo, y no una edificación en particular. La iglesia viene del griego eklesia. La podemos encontrar en varios versículos: Mateo 16, 13 al 19, Efesios 1, 22 al 23, Romanos 16, 5, Gálatas 1 al 2. En el Nuevo Testamento podemos encontrar muchas veces esta palabra iglesia, que viene del griego eklesia, que significa asamblea. Aquí hacemos un estudio gramatical de la palabra. Vamos a buscarle el sentido, el significado a la palabra iglesia. Pero también vamos a ver su historia. ¿Saben que en el siglo V a.C., en Atenas cuando se necesitaba reunir al pueblo, a la gente en el ágora, para discutir asuntos públicos, un heraldo convocaba a la gente, invitándola a ingresar al ágora? Y el verbo aquí, convocar o llamar, es ekalein. Ese verbo ekalein, luego de allí viene la palabra eclesia. ¿Qué es la eclesia? ¿Qué es la iglesia? Es la asamblea de aquellos que fueron convocados, que fueron llamados desde fuera. Estaban afuera, fueron llamados desde fuera. Entonces, la eclesia es esa asamblea, ese conjunto de personas que fueron llamados por un heraldo porque estaban afuera, pero fueron llamadas desde afuera hacia adentro, para formar parte de una asamblea, de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Aquí vemos como la palabra iglesia va mucho más allá de una edificación, de un templo construido con manos humanas. Tiene que ver con un cuerpo, el cuerpo de Cristo. La iglesia son todos los creyentes, todos los que fueron llamados del mundo hacia Cristo, todos los que dejaron ese mundo de oscuridad para venir al mundo de la luz y formar parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Aquí vemos cómo analizamos la parte gramatical cuando vamos al original del griego y la parte histórica cuando vamos a la parte de la historia, cómo esa palabra ha evolucionado a lo largo de la historia. Bueno, hasta aquí llegamos a la introducción. La próxima clase vamos a adentrarnos en la unidad 1,
la hermenéutica general, donde vamos a empezar a profundizar en el significado de las palabras individuales, en el contexto inmediato, el contexto más lejano. Después, mucho más adelante, vamos a ingresar a la hermenéutica especial, donde vamos a acabar mucho más profundo. Recuerden hacer el cuadernillo de actividades, responder las preguntas para que podamos ir revisando toda la enseñanza que vamos impartiendo desde aquí. Nos vemos en la próxima clase.